No te pongas excusas. Con esas 4 palabras ya he respondido a la pregunta de fondo del video. A cómo dejar el alcoholismo. Y ya no solo el alcoholismo, sino cualquier adicción. No te pongas excusas. Ya está. Así de simple. Y por supuesto todo esto tiene mucho fondo. Y para eso pues está todo este vídeo, ¿no? Con ese objetivo está este vídeo, ¿no? Profundizar en todo ello. Pero realmente es muy simple. Realmente es muy simple. Realmente con eso basta, ¿no? Con eso basta, aunque a veces no seamos capaces, pero en verdad no es tan difícil muchas veces. No. En realidad ninguna gran adicción es difícil de dejar en el fondo. Lo que pasa es que tenemos muchas excusas muchas veces, ¿no? Y quizá alguien me podría decir ahora, o estará pensando, ¿no? Que bueno, que en realidad no es así, ¿no? Porque hay veces, muchos, pues eso, estaréis pensando que muchas veces, que es una adicción grande, no se puede dejar de manera tan sencilla, porque se tiene el mono, porque por muchos motivos, ¿no? Pero pensadlo bien, ¿no es eso acaso otra excusa más para no dejarlo? Darle una vuelta, ¿no? Claro. Y sí, es otra de vuestras excusas, en verdad. Y si es otra de tus excusas, sé honesto contigo mismo. ¿No lo es? ¿Acaso? Y sí, sé que un mono que se tiene con algo, si tú dejas de tomar alcohol y tienes mono con el alcohol, por ejemplo, pues luego vas a estar fatal, o tu cuerpo va a estar fatal, o puede pasar 1000 cosas. Pero estamos demasiado acostumbrados a ceder a amenazas, y es más, blanquearlas como si no fueran amenazas. Desde las que te ponía tu padre cuando eras pequeñito, hasta, yo que sé, las que te ponían en la escuela, en cualquiera de tus estudios o en el empleo, etcétera. Porque ya se revisten de supuesta moralidad, de supuesto deber, pero no dejan de ser amenazas. Y ¿sabéis qué? Que siempre es mejor no ceder a una amenaza que ceder a la amenaza. Siempre es mejor. Y hay veces que la amenaza es muy grande, las repercusiones de no seguir esa amenaza pueden ser muy grandes, pero con más razón es mejor no seguir esa amenaza, no ceder a ella, porque entonces las repercusiones serán aún mayores, las repercusiones negativas, y quizá sean de manera más sutil, porque quizá no vengan de golpe, y quizá incluso te cueste relacionarlo, esas repercusiones, con el haber seguido esa amenaza, pero en el fondo eso no deja de ser real, no deja de ocurrir en el fondo. Ya no solo en temas del alcohol, el tabaco, etcétera. Esto ya es bastante de la vida en general. Así que no hay justificación ninguna
en cosas de esas. Y de hecho mucha gente que está muy drogadicta, en el fondo, si son honestos, reconocerán que ese mono sería mejor que seguir así, en ese agujero negro en el que cada vez están más sumidos. Pero no quieren reconocerlo, ¿no? Son excusas, como decía. Entonces quizá parezca que no valga solo con dejar de ponerte excusas y tomártelo en serio, porque te tomaste en serio, supuestamente, dejar de tomar esas cosas, dejar esa adicción, mejor dicho, un montón de veces. Propusiste, por ejemplo, un montón de veces dejar por completo el alcohol o dejar por completo el tabaco. Te lo tomaste muy en serio y luego caíste de nuevo. Y parece ser que en ese momento te dejaste de excusas porque te lo tomaste bien en serio, pero luego caíste. Y por eso quizá estés pensando que no basta con dejar de tener excusas. Pero pensadlo bien, ahora que os he dicho todo esto, de que incluso lo del mono puede ser una excusa, de que incluso la justificación esa de que no basta con no poner excusas, seguramente sea una excusa tuya, que quizá incluso te autoengañes con ello, porque seamos honestos, ¿qué consideras en el fondo? ¿No? Sé honesto contigo mismo. Ahora que ya he dicho esto, y si has sido efectivamente honesto contigo mismo, quizá te des cuenta de que seguramente sea verdad, que se reduce el dejar de estar en una gran adicción, al menos una gran adicción, que son las realmente gordas, ¿no? Las que no son moco de pavo. Pues eso, seguramente te habrás dado cuenta de que para dejar de tener una gran adicción simplemente hay que dejar de tener excusas, porque hasta ahora, en el fondo, no has dejado de tener excusas y de aferrarte a excusas, y ahora te acabas de dar cuenta. Entonces, ¿y si en vez de ocurrir que es que ya otras veces te dejaste de excusas, te lo tomaste en serio y no funcionó, en realidad lo que ocurrió es que no dejaste del todo de darte excusas y no te lo tomaste realmente en serio de verdad en el fondo, sino tan solo a medias, medio en serio? No te lo llegaste a creer de verdad, no lo decidiste con firmeza, porque no dejaste de ponerte excusas. ¿Verdad que sí, Pato? ¿A que tengo razón? Yo creo que estás de acuerdo. Menudo pedazo de patos que hay en este parque, ¿eh? A veces incluso uno mismo se cree sus propias excusas, aunque sea durante un tiempo limitado, porque en el fondo no lo cree, pero por unos momentos lo puede creer. Pero aunque por momentos se te olvide, sabes que son excusas. Y pues me he inspirado y me han dado bastantes ganas de hacer este vídeo, porque ayer tuve la que va a ser mi última borrachera, por lo menos yo como Hugo Pérez Oriente. Luego cuando reencarne en otro, pues ese otro a lo mejor pues pasará antes por aprender lo mismo, ¿no? Pero yo como persona al menos no pienso volver a emborracharme más. Y estaba yo tranquilamente con mi pareja, ni siquiera salimos de fiesta porque era un domingo y al final estaban las discotecas cerradas. Pero bueno, al principio nos los pasamos bastante bien, pero pasado un rato, cuando me dio la borrachera de verdad, me sentó muy mal, la verdad. Sobre todo a mi cuerpo le sentó muy mal. Yo
yo ya no tengo miedo en la vida en realidad. Casi lo tuve en ese momento, pero mucha inseguridad, es algo bastante jodido. Pero como ya soy bastante estoico, no tuve mucha intranquilidad. Aunque sí que tuve, ¿eh? En algunos momentos. En mi cuerpo yo noté que le siento bueno en mi cabeza. Madre mía. Me quedé en esos momentos y luego me he levantado con una resaca de 2 pares de narices. Pero de 2 pares de narices, sí, de 2 pares de narices. Qué cosa más mala, de verdad. O tan indeseable, ¿no? Y en verdad uno echa la vista atrás y se es sincero consigo mismo y dices, coño, si es que en verdad, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué emborracharme? Podría haber estado con mi novia, o incluso si no tuviera novia también, la mar de tranquilo, la mar de bien, haciendo lo mismo que estamos haciendo, quizá incluso pasándome lo mejor porque estaría más consciente. El estar consciente va de la mano de la tranquilidad, de la alegría. La tranquilidad en verdad es la alegría, ¿no? Al menos la alegría es un tipo de tranquilidad. Y en esos momentos muchas veces no se está tranquilo, no. Cuando uno está emborrachado, siempre pasa por tener intranquilidad en un momento u otro, pero desde luego ese rato sería mejor y más tranquilo, en verdad, en el fondo, sin emborracharse. En el fondo, muchas veces el estado en el que se está borracho es esfuerzo disfrazado de ocio, ¿no? Muchas veces incluso uno lo pasa mal, muy mal. Y normal, es que da susto eso. Entonces, ¿qué gana uno? ¿Qué gana uno emborrachándose, por ejemplo? Es más, tan solo con el estar contentillo del que tanto se habla, ¿qué gana uno? Si ya más contento literalmente hablando estás cuando no estás contentillo en el fondo. O si no estuvieras contentillo en el fondo, más bien. O sea, ¿qué ganas en el fondo? ¿Y qué más te puedo aportar? Es que desde luego no más que si no estuvieras así, ¿no? Todos son excusas en verdad, que si están mejor, pasarte el mejor, no, te lo pasarías mejor de otra manera, que si porque te viene bien, en serio, que si por la introspección o conocerte mejor a ti mismo he llegado a escuchar incluso, pero es que tienes más claridad cuando no estás ebrio, o sea, como te estarías conociendo, indagando mucho mejor en ti mismo así, ¿no? Hay incluso también justificaciones intelectuales, sí, las hay. Es al final muy falaz lo que a muchos le ha inculcado en la cabeza Antonio Escotado, ¿no? Antonio Escotado hablaba de la sobria ebriedad, pero ¿acaso existe una sobria ebriedad? En realidad no. El momento en que estás ebrio, no estás sobrio y ya está. No tienes claridad mental. O claridad a secas, porque no me gusta poner calificativo de mental. La claridad no tiene nada que ver con lo mental, en el fondo. Pero sí. Y pues yo desde hace bastante tiempo soy una persona que todo eso de beber, bueno, ya fumar todavía más, es todavía más raro, ¿no? Pues son cosas que siempre he hecho con mucha moderación. Y lo que es el emborracharse, pues yo siempre he sido de los que se emborrachan pues una vez al año o así, muy poco. Y es algo que yo aplaudo, tanto a mí como a otra gente así. Pero ahora me he dado cuenta de que aunque eso también sea una manera muy
Una, algo que puede ser, pues, estar muy sano, ¿no? Y no tener mucha drogadicción, desde luego, como a mí me pasaba, ¿no? Hasta ahora. Pero ahora también me he dado cuenta de que es que ni siquiera una vez al año, ni siquiera con el contentillo, no. Pues cuando uno está contentillo, al final se emborracha en el fondo. Porque estar contentillo no es solo ese agrado que se tiene muchas veces al beber bastante cerveza, pero que tampoco te has tomado ahí varios litros entre pecho y espalda, ¿sabes? No, estar contentillo es otra cosa, es algo propio del tomar alcohol en sí, ¿no? En mucha cantidad. No ya de que sea con la cerveza, que de hecho es de lo que menos alcohol tiene, sin haber tomado tanto, ¿no? O de otras cosas contextuales a eso que se pueden parecer, pero creo que sabemos muy bien lo que es estar contentillo. Y no, tampoco es mejor no estarlo. Cuando uno está contentillo, al final pasa a emborracharse en el fondo. Y es mejor no emborracharse, así que es mejor no ponerse contentillo. Es que no ganas nada así. Pues ahora he decidido seriamente, me he dado la palabra a mí mismo, a mi pareja también, de no emborracharme más. Y yo soy una persona de palabra. Yo, estas cosas que se llevan hoy en día, de hoy tengo una opinión, mañana otra, y así con todo, y no ser de palabra, me parece una aberración. Yo soy alguien de palabra, y cuando mi palabra se rompe me da mucho coraje, y me lo tomo muy en serio que eso no pase. Solamente doy mi palabra cuando sé que la voy a cumplir, o como mínimo que es muy probable que la cumpla. Yo le doy mi palabra, me lo tomo muy en serio, ya se acabó. Si quiero tomarme alguna vez una copa, bueno, quizá en algún momento sea lo mejor, pero no tanto, no tanta cantidad. Y además, tomar copas mejor que sea muy de vez en cuando, porque es que no tiene ni punto de comparación tomarse una cerveza con tomarse una bebida tan artificiosa como la de un cubata, ¿no? Entonces, pues yo he tomado esa decisión, por ejemplo, y por eso me he inspirado a hacer este vídeo hoy y sacar el tema de las drogas hoy. Y además es que he descubierto una cosa que también me ha impulsado a tomar esta decisión, y es que en realidad, ¿cómo decirlo? Esto que nos cuentan, ¿no? ¿Cómo decirlo? De que cuando tú tomas alcohol, pues cada vez tienes que tomar más para ya darte por satisfecho, ¿no? Esconde muchos sesgos y está muy incompleto también eso, pero ahora entiendo lo que hay detrás, la realidad que hay detrás de cosas como esas que dicen. Y es que en el fondo no tiene nada que ver con estar satisfecho, porque raramente acaba uno satisfecho mientras está borracho, por ejemplo, en el fondo. De hecho, en eso se basa pues la drogadicción, ¿no? En la insatisfacción. Si hubiera tanta satisfacción, entonces no habría drogadicción. Al menos esa drogadicción, ¿no? Que tienes pues, tomando esas cosas, y que tú sueles estar satisfecho en esos momentos, ¿no? Como hay drogadicción, habría muy poca o ninguna, ¿no? O sea, no es, en la medida en la que está la satisfacción, no está la drogadicción ni adicción alguna. Está muy incompleta porque hay algo que no te dicen, y creo que es lo que más habría que señalar, o una de las cosas que más habría que señalar, y es que
nadie te cuenta, ¿no? Yo nunca lo había oído antes, pero ahora me he dado cuenta. Y por eso también quiero comunicarlo, ¿no? Decirlo. Y es que cuando tú has bebido mucho anteriormente en tu vida y tu cuerpo ha ido ganando esa resistencia al alcohol, pasa con el alcohol, pero también pasa con otras cosas, ¿no? Cuando eso ocurre, ya no ocurre solo que es que tienes que tomar mucho más para tú ponerte borracho o para ponerte contentillo, sino que es que cuando ya llegas a ponerte borracho o contentillo, antes de eso, el alcohol o lo que sea que te hayas tomado no te estaba haciendo efecto. O prácticamente ninguno, no estabas notando nada. Pero cuando llega ese momento en el que ya te da ese efecto o esas repercusiones, ¿no? De haber tomado tanto alcohol, por ejemplo, esas repercusiones o efecto ya no es solo del último alcohol que has tomado, que es el que ya te ha hecho efecto. No. Es el efecto de todo lo que has tomado antes. Y ojo, todo lo que has tomado antes en ese rato, ¿no? A lo mejor de otro día, pues no, pero todo lo que has tomado antes y ahora, pero sin ocurrirte menos porque ahora tengo más resistencia al alcohol. A ver si me explico, a ver si lo digo más claramente. Vamos a ver, sí que es verdad que nos han dicho mucho, ¿no? Que bueno, que los efectos del alcohol, por ejemplo, ¿no? Pues ocurren muchas veces, pues mucho después o bastante rato después de haberlo tomado, ¿no? Y por eso que no te confíes tomándolo y que tal, igual. Vale, sí, eso es cierto, o tiene mucho de verdad, ¿no? Claro que sí, pero está muy incompleto, porque, vale, eso sí que es verdad, pero nadie te señala, o poca gente señala, ¿no? Creo que a mí nadie me lo ha dicho nunca, que ya no es solo eso, sino que esa mayor resistencia que uno tiene al alcohol, cuando ha tomado mucho alcohol antes en su vida, no hace que cuando te dé la borrachera te dé menos fuerte para haber tomado esa cantidad de alcohol. O sea, no te va a ocurrir que tú has tomado el doble de alcohol, pero como tu cuerpo tiene el doble de resistencia al alcohol, te afecta la mitad. No, te afecta prácticamente igual. Prácticamente igual. Lo que pasa es que lo vas a notar solo cuando hayas tomado tanto que ya te dé el efecto. Porque cuando más resistencia tiene el cuerpo, cuando más se acostumbra al alcohol, más alcohol tienes que darle para llegar a ponerte contentillo o para llegar hasta el borracho. Pero eso no significa que tú tengas que tomar, por ejemplo, el doble para estar igual de borracho que cuando no estaba tan acostumbrado tu cuerpo al alcohol. Eso de hecho nos lo han dicho muchas veces, ¿no? Que es que tienes que tomar al doble para que te dé el mismo efecto. Mentira, eso es luz de gas. Porque de hecho eso muchas veces, aunque te lo digan para protegerte, te anima a tomar más, ¿no? Porque es como, hostia, pues es que quiero tener esa misma experiencia, pero es que tú no vas a tener la misma experiencia en verdad. Si tú tomas el doble de alcohol, vas a tener una experiencia el doble de fuerte, el doble de violenta para tu cuerpo que cuando tomabas la mitad en aquellos momentos en los que tu cuerpo estaba mucho menos acostumbrado al alcohol, como por ejemplo me pasó a mí ayer. La vas a tener el doble de fuerte. Lo que pasa es que no vas a tener nada de emborracharse, ni de contentillo, ni de nada, hasta que
hasta que pete ya tu cuerpo, por así decirlo. Tampoco tiene por qué ser un colapso o una cosa enorme, pero sí que es bastante fuerte, puede ser muy duro. Yo lo pasé bastante mal en muchos momentos ayer con eso y no lo repetiría nunca. Tampoco fue nada grave, pero desde luego no es nada que repetiría nunca, la verdad, que le recomendase a nadie. Aún me duele un poco la cabeza y todo de ello, y ya ha pasado un día. Entonces, pues claro, ¿qué es lo que pasa? Que aparentemente te da menos efecto porque solamente te ha dado efecto cuando ya te has tomado el doble de copas que antes, cuando tu cuerpo no estaba acostumbrado a tomar alcohol. Y cuando te has tomado el doble de copas es cuando te ha dado efecto. Cuando te has puesto borracho, contentillo, quiero decir. Y ya antes eso te ocurría con la mitad de copas, por ejemplo, la mitad de alcohol. Entonces parece ser que tu cuerpo tiene más resistencia y que te da menos ese efecto. Pero no es que te dé menos, te da igual, solo que te da solo cuando has tomado el doble de alcohol, por ejemplo. Y antes no te ha dado la borrachera de que te daba antes, que era la mitad de grande. No te ha dado. Pero luego cuando llegues a esa marca, que es el doble de alcohol que antes, por ejemplo, ¿no? Y que es cuando a ti ya te da la borrachera, aunque antes no hayas tenido nada ni ponerte contentillo siquiera, vas a tener el doble de borrachera. Entonces es mentira eso que dicen de que en realidad tienes que tomar más para que te dé el mismo efecto. Tienes que tomar más para que te dé más efecto cuando tu cuerpo está más acostumbrado al alcohol. Pero no tienes que tomar más para que te dé el mismo efecto. Te va a dar más porque has tomado más, pero solamente te va a dar efecto de borrachera o de estar contentillo. Solamente vas a estar borracho, contentillo cuando hayas tomado más que antes, ¿no? La palabra efecto no sé si es muy buena porque tampoco no me gusta en el fondo. O sea, en el fondo no tiene la culpa el alcohol. Es cuestión de la actitud tuya en el fondo. Pero bueno, no sé cómo decirlo de otra manera. Entonces todo lo que es pues todo ese alcohol que te metes cuando todavía no estás borracho ni contentillo, pues sí es menor, en ese sentido tiene más resistencia. A corto plazo quizá para el cuerpo pues le haga menos daño, pero a largo plazo es prácticamente el mismo. Y a largo plazo también, de que es el mismo rato ya sigo bebiendo y bebiendo. Estamos hablando de largos plazos distintos, ¿no? Pero sí, a largo plazo también de ese mismo rato bebiendo, cuando sigues y sigues bebiendo, también te va a dar al final más. O sea que a corto plazo lo notas menos. Cuando tu cuerpo está más acostumbrado al alcohol. Supongo que en cierto sentido, en una cierta resistencia específica sí que gana tu cuerpo, una resistencia a corto plazo, una resistencia, una cierta protección que te da, pero en el fondo, ¿acaso eres más resistente? O menos significativamente hablando al alcohol, o es más bien una lesión. Yo diría lo segundo. Quien dice alcohol puede decir tabaco, puede decir muchas cosas. Y la verdad es que yo para muchos seré un aburrido. Que en el momento que sea una fiesta muy singular, que de estas que tú digas, oh, una vez al año, tal, y yo diga, pues no voy a beber tanto, no, ni siquiera que me dé el puntillo ese, como le dicen, ponerse contentillo, pues van a decir, cago a fiestas, ¿no? En verdad el poco marchoso o el poco fiestero es el otro que me lo está diciendo, o sea, que ni siquiera se da cuenta quizá de que puedes pasárselo mejor, ya que se lo pasaría mejor de hecho sin estar así. Es más, yo es que sé que para muchos puedo llegar a ser un aburrido, aunque en el fondo no lo sea,
porque hoy en día se lleva mucho la diversión. Se lleva muchísimo la diversión. De hecho, pareciera que el ocio es lo mismo que divertirse. Pero no es cierto, nada más lejos de la verdad. El ocio nunca es divertirse. Divertirse nunca es ocio. Nunca. Divertirse es una forma de entretenerse. Por eso se le dice muchas veces entretenerse, entretenimiento. Es que entretenerse, distraerse, nunca es ocio. El verdadero ocio, el verdadero hacer lo que a uno le apetece, es estar tranquilo. Es cuando uno está tranquilo. Que ojo, que tranquilo no es lo mismo que relajado. A veces estar tranquilo es estar relajado, pero a veces es tener, pues como decíamos ayer, un sentimiento épico. A veces estar todas tus fuerzas en el gimnasio, por ejemplo, con mucha ilusión, con el objetivo de ponerte más fuerte, y también muchas veces es ir de marcha, es lo marchoso, ¿no? Cosas como más épicas, ¿no? Más ya de relajados, y que suelen estar más asociadas a, por ejemplo, estar tumbado a lavar todas, sin más, que poco se habla de que eso puede estar muy bien, pero bueno, pero no es solo eso, no solo estar relajado, es estar tranquilo. A veces una tranquilidad también es lo que muchas veces se echa de menos, ¿no? Se echa de menos, porque fijaos, una vez yo hace poco, esto creo que es una anécdota muy bonita, hace poco estuve jugando con mi hermanastro pequeño, que muchas veces se mete en líos, no suele caer muy bien el pequeñín a muchos, pero en el fondo yo sé que es buena gente, que eso en lo que es dentro de la sociedad, viviendo ahí dentro, quiero decir, pues es raro verlo, aunque en niños pues es más normal. Él conserva esa bondad que tienen todos los niños antes de corromperse, aunque para muchos sea como muy buscalíos. Y entonces pues yo estaba con él, jugando con él, sobre todo con el objetivo de que él esté bien, ¿no? Pero en el fondo también me gustaba. Y nos fuimos al parque. Nos pusimos que sí a dar vueltas en un cacharro de esto para niños. Y luego nos pusimos a hacer la croqueta ahí en medio del césped del parque, porque tenía como una bajada luego, cuando ya no era el parque, sino como el propio sitio en el que estaba, ¿no? Con su césped y tal. Pues para muchos eso es una tontería, ¿no? Tú ya eres mayor, no estás para hacer estas cosas, tú acompañas a tu pequeñín, pero tú no te pones a hacer esas mismas cosas, ni mucho menos ponerte a hacer croquetas en el césped, donde encima es un sitio donde llevan a la gente a sus perros para que caguen y men. Para muchos es poco menos que una locura y que una gran vergüenza ajena. Pero fijaos cuánta vergüenza ajena y conceptos limitantes como eso tienen los niños pequeños como él. ¿Quién es el aburrido en realidad, eh? El adolescente que busca divertirse tanto y que en el fondo se está entreteniendo, y cuando se entretiene no está tranquilo y no puede llegar a ese sentimiento épico de marcha y de vivacidad, de como de movimiento, ¿no? De estar tú muy movido. Eso en verdad es un tipo de tranquilidad, no un entretenimiento o un sentimiento que se tenga cuando se está entretenido. No es diversión.
no es diversión en realidad. La diversión es una falsa marcha o falso sentimiento que se tiene estando marchoso, ¿no? Es una luz de gas. ¿Quién es verdaderamente el marchoso y el no aburrido? El adolescente entretenido con tanta vergüenza ajena y tantas tonterías, que se limita tanto con tantas cosas y con qué van a pensar. O el niño que simplemente hace esas cosas y punto, y no se preocupa por tantas gilipolleces, con perdón. Es más, pongo ese ejemplo, esa anécdota, porque me acuerdo que en ese momento de dar tantas vueltas ahí en el cacharro este del parque, y luego dando croquetas y pasármelo también con él jugando, tenía una sensación como de mareo de haber dado tantas vueltas con el cacharro ese que daba vueltas, luego de croqueta y pasándomelo en grande de verdad, no divirtiéndome, sino pasándomelo en grande de verdad. Pues tenía como un mareíto y una satisfacción al mismo tiempo que dije, coño, lo supe en ese momento, es que lo supe. Dije, coño, si eso es lo que todos los adolescentes echábamos de menos, y que era nuestro objetivo cuando nos emborrachábamos o tomábamos mucho alcohol. Eso es realmente aquello por lo que uno se suele emborrachar. Los adolescentes lo hacen y recurren tanto a eso porque en el fondo echan de menos cómo se sentían cuando eran críos y hacían esas cosas y tenían esos mismos sentimientos. En realidad no ganan nada con el alcohol tomando todo eso tanto. En realidad no hay nada que tenga de bueno, de estimulante, de maravilloso, no hay nada que tenga, no hay nada de eso que tenga el estar borracho, contentillo y que no tenga esos sentimientos, esas sensaciones que tuve yo con mi pequeñín hermanastro jugando aquella vez, ¿no? Sin haber tomado ni una gota de alcohol. No hay nada. Es más, eso mismo que se tiene el objetivo de tener esas sensaciones, ese estado, se tiene aún más y mucho mejor y mucho más como se espera, ¿no? Cuando uno toma alcohol y se emborracha y demás. En esos momentos en los que no había tomado ni una gota de alcohol y simplemente había hecho aparentemente el ridículo, que pues cuando estoy contentillo o borracho, que cualquier otro momento así. ¿Cuánto nos limitan esas tonterías de la vergüenza ajena, del que pensarán? ¿Cuánto realmente? ¿Por qué nunca se pone de moda hacer el ridículo? No, todos estamos con la apariencia y luego te dirán que es que también es importante porque en ciertos empleos no te admiten, o tonterías porque sabes que eso es mucha maldad encubierta también muchas veces. Si te dicen, oye, afeítate, literalmente me han regalado 3 maquinillas de afeitar en una misma Navidad si no he usado ni una. ¿Por qué? Porque no afeitaba. No, es que no te cogen en trabajos, pero yo para qué quiero un trabajo en que me traten así. Es más, es que hay mucha maldad encubierta con eso, porque con maldad no quiero decir malas intenciones, sino simplemente de portarse mal. Hay mucha maldad encubierta en todo eso, porque si tú ya no te pones así, porque es que resulta que da la apariencia de como si fueras un vagabundo o algo así, no te meten en un empleo, por ejemplo, entonces tú estás impulsando esa misma actitud de tu jefe o de algún jefe, ¿no? Para que no te meta porque pareces como un vagabundo y tú estás portando también indirectamente, impulsando que gente que realmente sea vagabundo o que esté desamparada no le inserten laboralmente y no le dejen pues llevar una vida más útil y buena para sí mismo,
dejando de ser el vagabundo que es. Entonces indirectamente sí estás moviendo esa rueda, amigo, diciendo todas estas cosas de la apariencia, cuidando tanto la apariencia, y con muchas más cosas se podrían decir al respecto, muchas cosas por el estilo y que ocurren. La apariencia me parece a mí un truño, la verdad. Por eso voy aquí con mi barba, con mi pelo despeinado y mi chaqueta, pues que cada día se le cae un pellejito de estos más. En fin. Entonces divertirse no es pasárselo en grande. No es estar muy bien. No. No lo es. Es estar bien, pero no tanto. Y muchas veces, en ese rato en el que uno se divierte también, lo pasa mal. Y en el fondo divertirse es otra clase de esfuerzo. Se creen muy rebeldes los adolescentes que se divierten tanto. No, yo no voy a hacer tanto como dicen mis padres, no, qué aburrido otra vez esforzarte cosas serias, pero con esa diversión con la que se distraen, en el fondo, también se están esforzando, aunque menos, pero igualmente es malo porque en el fondo eso es una droga. Y ahora vamos con la parte más importante del vídeo, que voy a ver si la puedo resumir porque ya se ha hecho muy largo el vídeo y además tengo poca batería. Así que voy a ir al grano. En realidad, este es el giro sorprendente del vídeo. En realidad, bueno, de hecho mejor voy a leer directamente la enseñanza de hoy, que ahí lo digo muy bien. Dice así: la droga, es decir, lo adictivo, es lo malo. 2 puntos. Las emociones fuertes, los pensamientos y el esfuerzo. Nadie tiene adicción al tabaco o al alcohol. Lo que sí tiene mucha gente, es adicción a ciertas emociones fuertes que solo suelen tener cuando fuman o beben alcohol, por ejemplo. Sin embargo, es mejor no emborracharse ni ponerse contentillo, por ejemplo, pero no por el alcohol, sino por el esfuerzo disfrazado de ocio que se tiene borracho. Y pues ahí básicamente digo lo más importante del vídeo, lo más clave. En verdad, la droga no es un cigarro, por ejemplo, no es tabaco, eso no es droga, no es alcohol, eso tampoco es droga. En verdad, lo que es verdaderamente droga es precisamente lo que en nuestra sociedad se avala como bueno, se pone como bueno. Lo que aquellos que realmente están integrados en la sociedad y son uno más y piensan pues lo normal en nuestra sociedad, ¿no? Lo que todos ellos consideran que es lo bueno en el fondo, las emociones fuertes, que lo confunden con las emociones intensas, no es lo mismo, para nada. El pensamiento, que lo confunden con algo en lo que se tiene concentración, ¿no? O mejor dicho, más atento. Para nada, es al contrario también, todo eso es al contrario, lo de la intensidad también de las emociones, que son lo contrario a las emociones fuertes, en verdad, ¿no? Y el esfuerzo lo ven como bueno porque lo confunden con poner tus fuerzas en algo. Es al contrario también, y todo esto ahondaremos más en otros vídeos. Es al contrario, entonces ellos creen que si hay algo bueno son esas 3 cosas, porque en verdad son los nihilistas también, no creen en algo bueno o malo en el fondo, pero creen que de haberlo son esas cosas, entonces, y muchas veces creen que son necesarias cosas de esas, muchas veces. Entonces, ellos mismos están avalando esa droga. Están avalando la droga, es una sociedad de la droga en la que vivimos. En verdad,
que se fume mucho, que se beba mucho alcohol, que a veces te dé un amarillo, yo que sé, fumando tanto, tal, no es más que un síntoma, una muestra de esa sociedad, del esfuerzo que hay, de ese contexto de esfuerzo que hay alrededor de esa supuesta droga, que no es droga en el fondo, es una herramienta con la que drogarte, el tabaco, el alcohol, por ejemplo, pero no es droga. Lo que pasa es que emborracharse, por ejemplo, solamente ocurre cuando tú te drogas, cuando tú usas esa herramienta de una manera que es una droga, ese uso, o esa emoción fuerte que tienes teniéndolo, ¿no? Tomando ese alcohol, por ejemplo, tomando ese alcohol y emborrachándote o poniéndote contentillo. No puedes emborracharte sin esas emociones fuertes a la que tienes adicción. Es que no puedes. O sin ese esfuerzo que se tiene mientras que se emborracha, mientras que no está borracho. Es que no se puede. Es como echar la culpa a una pala de que se haya hecho un hoyo en el suelo. No, la culpa no la tiene la pala, la tendrá el que ha acabado el hoyo. La pala pues está ahí como herramienta para hacer un hoyo. Pero la pala no cava hoyos. De hecho, se pueden cavar hoyos con otras cosas también que no sea una pala. Pues lo mismo pasa, sustituye la pala por el tabaco o por el alcohol, y al cavar el hoyo por ese esfuerzo y esas emociones fuertes que solo se tienen cavando, o que solo se tienen con alguna cosa que sea cavar, pero no con una pala, por ejemplo, sino con otra cosa, incluso con cosas que no son reconocidas para nada como droga, ni que sé cavar metafóricamente hablando sea drogarte, como por ejemplo es todo el esfuerzo enorme que se supone que se tiene que hacer uno en el día a día, y que son que es hacerte responsable, por ejemplo, de la casa o incluso de tus hijos, cosas muy nobles, pero hay otras maneras realmente, y esa no es la adecuada. Y lo que parece muy necesario, luego al final no lo es tanto, o hay otras maneras de abordarlo y que son realmente positivas. Y de todo esto, de por qué el esfuerzo no es bueno, ya hemos hablado mucho de ello y hablaremos más. Ahora no me quiero detener. Os metéis en mi canal, miráis si queréis más vídeos, pero ya os digo. Y lo mismo de lo del esfuerzo, pues con el resto de cosas malas, ¿no? Ya he hablado y hablaré bastante de eso.